Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa CESAN Televisión, espacio en el que compartimos con invitados especiales temas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional. Como en nuestros últimos programas y debido a la situación que está viviendo nuestro país y el mundo entero, estamos llevando a cabo nuestras entrevistas por vía virtual. Así que hoy nos acompaña desde su despacho el director de Inocuidad del Viceministerio de Seguridad Agropecuaria y Regulaciones, VISAR, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el doctor Nelson Ruano, con quien vamos a conversar precisamente sobre la inocuidad de los alimentos. Y es que el pasado 7 de junio se observó el segundo Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, y este es un tema muy importante para la seguridad alimentaria y nutricional. Así que le damos la bienvenida al doctor Ruano. Gracias, doctor, por acompañarnos una vez más en este espacio. Muchas gracias, licenciada Grise. Buenas tardes a todos. Un gusto servirle y compartir con usted algo sobre la inocuidad de los alimentos. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a empezar entonces compartiendo con todas las personas que están viendo este programa sobre qué debemos entender por inocuidad de los alimentos. La inocuidad de los alimentos es la condición de los alimentos que garantizan que no causarán daño cuando se preparan y consumen de acuerdo al uso al que se destinen. Es decir, debemos de garantizarnos que un alimento no va a causar daño a la población. ¿De dónde fue que nació esta idea, doctor, de conmemorar el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, y cuál es la importancia que esta tiene, sobre todo, creo yo, en la situación en la que estamos viviendo en este momento? Este 7 de junio recién pasado se celebra por segunda ocasión el Día Internacional o Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. El 20 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 73/250, mediante la que se proclamó el 7 de junio como el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. La importancia resalta en que lo más importante de un alimento es la inocuidad de él mismo. No se puede llamar alimento si tiene contaminantes para la salud. Realmente es tarea de todos, desde la producción hasta la mesa. Es decir, los gobiernos deberán de impulsar políticas que apoyen a la producción, los productores deberán de adoptar buenas prácticas de manufactura, los procesadores de alimentos deberán de usar sistemas de gestión de la inocuidad, y los consumidores, desde luego, exigir que un alimento sea realmente saludable. Es reconocer que todos, desde los que toman decisiones, como decía, los gobiernos, establecen medidas, explotadores de alimentos que deben cumplir estas medidas, y proveedores de alimentos, lo cual deben de ser sanos. Esto representa un momento para celebrar la infinidad de beneficios de la inocuidad de los alimentos. Doctor Ruano, me gustaría que nos hable ahora de la relación que existe entre la seguridad alimentaria y nutricional y la inocuidad de los alimentos. Si no es inocuo, no es un alimento. Ese es un lema que llevamos a nivel mundial. Para que sea un alimento, tiene que ser inocuo. La seguridad alimentaria se logra cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a alimentos que satisfacen sus necesidades alimentarias y nutricionales para una vida activa y saludable. Cuando los alimentos que se distribuyen en la sociedad no son inocuos, no se cumple con la seguridad alimentaria. Más bien, se está poniendo en riesgo la vida y la salud de los consumidores. Doctor, sabemos que la ley y la política de seguridad alimentaria y nutricional habla sobre la importancia que tiene que los alimentos sean de calidad, así que me gustaría que nos cuente cuáles son los peligros que pueden transmitir los alimentos, sobre todo en esta época que estamos viviendo. La inocuidad es una de las 4 características que, junto con los nutricionales, organolépticas y comerciales, definen la calidad de los alimentos.
De no cumplirse alguna de estas características, el peligro asociado es daño a la salud, desnutrición y falta de competitividad comercial. Desde el punto de vista sanitario, los peligros que pueden transmitir son tres: los biológicos, causados por bacterias, virus, protozoos o parásitos; químicos, causados por residuos de medicamentos veterinarios, pesticidas o contaminantes ambientales; y físicos, como la presencia de vidrio, metal u otros materiales extraños. Es complicado entonces toda la contaminación que puede tener un alimento. Así que, doctor, me gustaría que nos hable sobre el código alimentario, que sabemos que son estas normas alimentarias que hay a nivel mundial. Me gustaría que nos explique un poco acerca de qué es este código alimentario y por qué es necesario. El Códex Alimentarios, en español, es el Código Alimentario. Es una referencia mundial para los países, o para que los países puedan ir adoptando las normas, directrices o legislaciones que el código tiene. El Código Alimentario es una colección de normas alimenticias y textos afines aceptados internacionalmente y presentados de forma uniforme para que los países puedan, por un lado, tener una referencia para la protección al consumidor y así como asegurar las prácticas equitativas al comercio. Es decir, el Códex Alimentarios tiene dos cuestiones importantes. Uno, proteger la salud del consumidor y aplicar prácticas equitativas en el comercio mundial. O una de las cuestiones que fallen para cualquier país, desde luego no se convierte en un comercio adecuado y en un adecuado control para los gobiernos o los que se dedican a producir alimentos, sino que más bien perjudica a la salud de la población. Doctor, ¿este código alimentario es solamente para la exportación y la importación de productos o aplica también para los productos que están dentro de los países y que se consumen dentro de los mismos? Básicamente, las normas se establecen para proteger la salud de los consumidores dentro de los países. Sin embargo, con base al acuerdo sobre aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio, más conocida como la OMC, las normas deben de aplicarse cuando pueden afectar directa o indirectamente al comercio internacional. En este último caso, se refiere a las importaciones y exportaciones que realizan los países. Es decir, las normas del Códex Alimentario son las mínimas que los países pueden establecer cuando hay intercambio comercial. Solamente se pueden aplicar normas arriba a las establecidas por el Códex Alimentarios cuando otro país demuestra que hay una base científica, lo cual fundamente claramente que está aplicando una norma fuera de lo que establece el Códex Alimentarios. Doctor, sabemos que en países como el nuestro tenemos alimentos que no son producidos en una planta que tiene los estándares de higiene muchas veces que son necesarios, digamos. ¿Qué sucede con este tipo de alimentos? Se tiene el riesgo que el consumidor adquiera productos no aptos para el consumo humano. Y se puede tener un daño a la salud de los consumidores. Los casos de enfermedades transmisibles por alimentos en Guatemala son altos, principalmente en niños menores de 5 años y personas adultas, y además también las mujeres embarazadas. Según los datos de la OMS o de la Organización Mundial de la Salud, se estima que 600 millones de personas aproximadamente, una de cada 10 personas en el mundo, se enferman después de comer alimentos contaminados y que 420,000 personas mueren al año a causa de estos alimentos insalubres. Las enfermedades transmitidas por alimentos
generalmente son de naturaleza infecciosa o tóxica y están causadas por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas que ingresan al cuerpo a través de alimentos o de aguas contaminadas. Yo recomendaría a la población guatemalteca que primero consuman alimentos que tengan un registro sanitario que da el Ministerio de Salud Pública. Luego, que verifiquen si esos alimentos proceden de establecimientos legalmente autorizados. Todos los establecimientos que importen, que exporten, que produzcan, que comercialicen en el territorio nacional deben de contar con una autorización sanitaria. Por lo tanto, deberíamos de enfocarnos y verificar si esos establecimientos o si estos alimentos cuentan con esas debidas autorizaciones. Muchas gracias, doctor Ruano, por compartir esos consejos tan importantes y sobre todo esa información que nos va a servir a todos para tomar decisiones al momento de que escojamos los alimentos que vamos a consumir. Es momento que vayamos a un corte, así que gracias, doctor, y gracias a ustedes también, amigos y amigas. Les recuerdo que este programa, así como nuestros programas de radio, los pueden volver a ver y escuchar a través de nuestros canales de Mixcloud y YouTube CESAN GT. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Antes de ir al mercado, planifica tu menú para varios días. No lleves niños o adultos mayores. Utiliza mascarilla. Mantén una distancia prudente con las demás personas. Escoge y compra alimentos que sean nutritivos para ti y tu familia. Al regresar a casa, recuerda lavar y desinfectar bien tus manos y todo lo que hayas comprado. Juntos saldremos adelante. Durante el aislamiento social o cuarentena, nos inclinamos a comprar productos empaquetados, enlatados y no perecederos, por lo que te recomendamos reducir el consumo de este tipo de alimentos. No abuses de los refrescos o jugos altamente azucarados. Prefiere siempre los alimentos naturales y el agua pura, ya que fortalecen tu sistema inmune. Al iniciar nuevamente la rutina habitual, tu cuerpo te lo agradecerá. Juntos saldremos adelante. Amigos y amigas, estamos de regreso en su programa CESAN Televisión. Gracias por acompañarnos todas las semanas en este espacio en el que compartimos con invitados especiales temas vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional. Desde hace algunas semanas hemos estado llevando a cabo la producción de nuestro programa vía virtual debido al distanciamiento social y a la situación que se está viviendo en todo el mundo. Así que hoy, desde su despacho, nos acompaña el doctor Nelson Ruano. Él es el director de inocuidad del Viceministerio de Seguridad Agropecuaria y Regulaciones VISAR del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Así que, doctor Ruano, nuevamente, gracias por acompañarnos en este espacio. Hoy estamos abordando el tema de la inocuidad de los alimentos, un tema sumamente importante, sobre todo en esta época que estamos viviendo. Y también quiero recordarles que este año es la segunda oportunidad que se conmemora este Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. ¿Okay? Doctor, antes de irnos al corte, hablábamos un poco acerca del código alimentario, para quién rige el código y algunas situaciones que se dan, por ejemplo, en un país como el nuestro, donde a veces tenemos productos que no son producidos en una planta que cumpla todas las normas y los estándares de seguridad para que los alimentos sean inocuos. Pero también hay una parte muy importante y es la parte de la economía. Sabemos que para un país como el nuestro, que tiene una gran producción agrícola, es importante garantizar que los productos sean inocuos para poder exportarlos. Así que me gustaría que me amplíe un poco más sobre eso, doctor, cómo la inocuidad de los alimentos también es beneficiosa para la economía. Es un reto enorme que los países deben de abordar inmediatamente. País que no aplique las medidas higiénicas o la inocuidad de los alimentos es un país que cada vez pierde más competitividad. El mundo va acelerado, aplicando buenas prácticas, va aplicando buenos sistemas higiénicos, le va dando al consumidor cada vez alimentos más higiénicos. Y cada vez el consumidor también tiende a ser más exigente.
Por eso nuestros establecimientos y nosotros desde acá del BISAR incentivamos a los productores a que apliquen esas buenas prácticas, a los transformadores a que también apliquen buenas prácticas de manufactura, que apliquen buenas prácticas o buenos sistemas de higiene de los alimentos. El problema acá es que si nosotros no aplicamos buenas prácticas, otros mercados van a venir con los nuestros y entonces no tenemos esa competitividad. El valor del comercio de alimentos es de aproximadamente 1.6 billones de dólares, lo que representa aproximadamente un 10% del comercio anual a nivel mundial. Estimaciones recientes indican que el efecto de los alimentos nocivos, o sea, alimentos que no cumplen con las condiciones higiénicas, cuesta a las economías de ingresos bajos y medios alrededor de 95.000 millones de dólares en pérdida de productividad al año. Esto quiere decir que nosotros tendremos por fuerza, si queremos comercializar con el mundo, aplicar buenas prácticas en cada etapa de la producción de alimentos, desde la producción primaria hasta la mesa del consumidor. Doctor, ya que mencionaba usted algunas de las acciones que desde el BISAR del MAGA están llevando a cabo, me gustaría que nos hable sobre cuál sería la línea que los gobiernos deberían de seguir para fomentar que exista entonces esa inocuidad en los alimentos y que por ende pues tengamos una economía que también vaya abriéndose cada vez más. Vea, desde la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 99, establece que el Estado velará porque la alimentación y la nutrición de la población reúnan los requisitos mínimos de salud. Por lo que el Estado debe buscar los mecanismos posibles para mejorar la inocuidad de los alimentos, fortaleciendo instituciones que tienen la responsabilidad de los servicios de control y vigilancia de los alimentos. En Guatemala existen 2 ministerios a cargo de vigilar que la calidad y la inocuidad de los alimentos reúnan las condiciones necesarias. Por un lado, el Ministerio de Agricultura en la producción primaria, a lo que le llamamos alimentos no procesados, y por el otro lado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en los alimentos procesados. Son las 2 instituciones que se encargan de velar que estos alimentos cumplan con los requisitos higiénicos. El fortalecimiento debe de darse a los aspectos de formulación y cumplimiento de las regulaciones sanitarias correspondientes y en la asignación de los recursos necesarios para que estos 2 ministerios puedan cumplir con lo que por ley les corresponde. Los gobiernos deben de garantizar alimentos inocuos siempre y alimentos nutritivos para todos los consumidores, formulando políticas públicas para promover la agricultura, los sistemas alimentarios sostenibles, fomentando la colaboración multisectorial en la salud pública, en la sanidad animal, en la agricultura y en todos los demás sectores que se dedican a la producción de los alimentos. Todos los países tienen una gran ventaja, que el Códex Alimentarios hace ciencia por nosotros. Nosotros podemos muy poco a veces hacer ciencia en ver qué patógeno causa daño, qué plaguicida excede los límites máximos residuales en un alimento, qué medicamento veterinario excede también los límites. Pero decía yo, el Códex Alimentarios hace esa ciencia por los países como los nuestros y nosotros deberíamos de aplicar lo que establece el Código Alimentario. Gracias, doctor. También usted lo mencionaba al principio de la entrevista, que la inocuidad de los alimentos es una responsabilidad de todos. Así que me gustaría que nos hable entonces del papel que tenemos nosotros como consumidores en toda esta cadena de la inocuidad de los alimentos, sobre todo tomando en cuenta la situación que estamos viviendo en estos momentos con el coronavirus, para que usted nos hable un poco acerca del papel que jugamos nosotros y sobre todo que aclare las dudas que hay sobre el virus y los alimentos. A mí me gusta mucho ese lema mundial y que usted lo dijo y yo lo quiero repetir.
La inocuidad de los alimentos es un asunto de todos. En el tema de higiene de los alimentos, no podemos decir solo el Estado tiene culpa, solo la empresa fabricante de alimentos tiene culpa, los productores por otro lado tienen culpa. La frase está bien dicha a nivel mundial y dice, la inocuidad de los alimentos es un asunto de todos. Es decir, si se produce, se procesa, se vende o elabora alimentos, se tiene la responsabilidad en el mantenimiento de la inocuidad. No obstante, las autoridades competentes han manifestado que el COVID-19 no se transmite por alimentos. Eso lo dicen los organismos mundiales, los organismos internacionales. El riesgo que sí existe en una planta fabricante de alimentos es que de una persona se transmita el virus hacia otra persona. Pero evidencia científica de que el alimento sea fuente de contaminación hacia la población no existe hasta hoy. Por otro lado, los consumidores tienen la capacidad de impulsar un cambio. Deben de estar empoderados para tomar decisiones saludables respecto a los alimentos. Los consumidores necesitan tener acceso a información. Siempre decimos, la etiqueta debe de decir claramente qué es lo que contiene un alimento, dónde fue fabricado y para qué población debe de ir o debe ser más indicada. Hay alimentos que solo pueden consumirlo la gente adulta y no los niños. Hay alimentos que son no muy aptos para personas que tengan diabetes, hipertensión y todas estas enfermedades crónicas que hoy por hoy están afectando a la población guatemalteca. Por eso necesitamos que todos los alimentos tengan toda la información lo más claro posible en sus etiquetas. Claro. Gracias, doctor. Ya para ir finalizando, me gustaría que nos hable sobre las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Las 5 claves de la inocuidad es una publicación de la Organización Mundial de la Salud que busca que los manipuladores de alimentos puedan mantener la inocuidad de los mismos. Y en resumen, se los voy a mencionar así porque creo que el espacio es muy corto en la televisión. Uno es mantener la limpieza. Usted o las amas de casa tienen la obligación de tener limpieza en toda la cocina. Esa es la primera. 2, separar alimentos crudos de los cocidos. No es lo mismo un alimento crudo, desde luego es mucho más riesgoso que un alimento cocido. Vamos a poner un ejemplo. Yo pongo una pieza de pollo en una torta de hamburguesa. La pieza de pollo seguramente pueda tener salmonela, E. coli o cualquier otro patógeno. Si yo la pongo a la par de ese alimento, ya me contaminó la torta de carne que ya está preparada. Por lo tanto, hay que separar bien los alimentos crudos de los cocidos. La tercera es cocinar completamente a las temperaturas apropiadas. A veces la gente dice, yo lo cociné. El problema es que usted lo cocina, pero una pieza de carne quizá llegue a un inicio a la temperatura adecuada. Pero cuando usted llega al centro de esa pieza de carne, quizá no ha alcanzado los 60 o 70 grados centígrados que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y la otra es mantener los alimentos cocinados a temperaturas adecuadas. Y la quinta, que es una cuestión bastante complicada, quizá nosotros acá la tengamos más fácil, pero a nivel del área rural sea un poco complicada, es usar siempre agua y materias primas seguras. ¿Qué significa usar agua segura? Que yo tengo que usar para lavar mis alimentos agua potable. En conclusión, eso podría hablarle de las 5 claves en una forma resumida. Muchas gracias, doctor Ruano. Como usted mismo indica, pues es un tema que tiene bastante complejidad y usted lo mencionaba en este preciso momento, el tema del agua
la situación que estamos viviendo en este momento de las lluvias, hay inundaciones, eso contamina las fuentes de agua, podríamos tener para platicar por muchas horas más, pero desafortunadamente nuestro tiempo se ha terminado, doctor, así que para nosotros ha sido un gusto poder compartir nuevamente con usted y esperamos contar con su participación en una próxima oportunidad. Gracias, licenciada, y no se nos olvide que la inocuidad es un asunto de todos, gobiernos, productores, procesadores de alimentos, distribuidores de alimentos y el consumidor, que también juega un papel muy importante. Cada vez deberíamos de ser más exigentes en lo que buscamos y en lo que nos llevamos a la boca. Así es que ha sido un placer haber compartido con usted un poco de lo que es inocuidad de alimentos. Muchísimas gracias, doctor Ruano, y gracias por esos consejos y recomendaciones. Gracias a ustedes también, amigos y amigas, por acompañarnos en este espacio. Como bien decía el doctor Ruano, recuerden tener las medidas de higiene, no solamente con los alimentos, sino también con toda en su casa, la higiene personal, lavado de manos, utilizar alcohol en gel, si no les es posible, lavarse las manos y, por supuesto, el distanciamiento social y el uso de la mascarilla. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Recuerden, a través de nuestros canales de YouTube y Mixcloud, pueden volver a ver y a escuchar nuestros programas de radio y televisión. Nos vemos en la próxima emisión.